Hola amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Así como me ven, estoy aplastada, ensurullada, como dice mi mami, y no quiero moverme para nada porque estoy hecho un pingüino. Quito se ha convertido en un témpano de hielo, pero lo curioso y lo chistoso, como siempre en mi ciudad, es que temprano hacen unos calores que uno se quema. Miren mi nariz cómo está. Parezco Rodolfo el Reno y bueno para esta temporada. Así que he decidido quedarme en casita, ahora no tenía que salir para nada y solamente por ahí me di mis medios arreglitos, pero dije me voy a poner de nuevo la pijama porque no resisto y esta es muy calientita. Estamos en el segundo día de nuestro calendario de Adviento. Vamos a hacer un lindo, sencillo y elegante camino de mesa. Así que, manos al tejido. Para hacer este lindo camino de mesa, vamos a usar lo siguiente. Aquí tengo este hilo, que es un hilo bien delgadito de algodón. Es un hilo turco en color vino. Aquí tengo hilo perlé en color beige y en color dorado. Vamos a tejer con un crochet de número 2.5 y vamos a usar tijera. Este lindo tapete parte de un cuadrado central y lo vamos a tejer así. Pongan atención. Vamos a formar un aro mágico de esta manera. Tomo mi crochet y paso y saco el hilo. Subo con 2 cadenitas mientras lo suelto con cuidado. Vamos a tejer 2 puntos altos seguidos y luego 2 cadenitas, luego 3 puntos altos, luego 2 cadenitas, luego 3 puntos altos, dos cadenitas y terminamos con 3 puntos altos. Es decir que van a haber 4 grupos de 3 puntos altos separados con 2 cadenitas. Cerramos el aro mágico y ahora me voy a ir a la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Y aquí está nuestro primer cuadradito, el más chiquitito. Ahora vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y me voy al espacio y tejo 3 puntos altos, dos cadenitas y ahí mismo 3 puntos altos. Tejo 2 cadenitas y me voy al espacio que viene y tejo igual 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos. Luego 2 cadenitas y vamos a la siguiente punta, tejiendo lo mismo. 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos. En el mismo espacio. Tejemos 2 cadenitas y vamos a la punta y tejemos 3 puntos altos, dos cadenitas y 2 puntos altos, porque las 2 cadenitas que están al lado serían el siguiente punto. Cerramos en la cadenita primera de aquí con punto deslizado y miren cómo
va la segunda parte del cuadradito. Ahora voy a subir 1, 2 cadenitas y en el centro 2 puntos altos, porque estas 2 cadenitas serían el primer punto alto. Ahora tejo 2 cadenitas y me voy a la esquina. En la esquina siempre, en cada esquina, van a estar 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos. Ahora tejo 1, 2 cadenitas y me voy al centro tejiendo 3 puntos altos, 2 cadenitas y en la punta igual que hice acá. Ahora me toca 2 cadenitas y tengo el siguiente espacio donde tejo 3 puntos altos. Ahora tejo 2 cadenitas y termino mi vuelta igual que vine haciendo en este lado. Ya terminé mi vuelta y me voy a la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Ahora, siempre que yo cierro y me topo con los 3 puntos altos, voy a subir 5 cadenitas para ir al siguiente espacio y tejer 3 puntos altos. Y luego 2 cadenitas y hacemos la esquina con 3 puntos altos. Dos cadenitas y 3 puntos altos. Luego 2 cadenitas y aquí viene un espacio donde van a ir 3 puntos altos y luego 2 cadenitas y vamos al siguiente espacio y hacemos lo mismo, 3 puntos altos. Y luego 2 cadenitas y tejemos la punta tal como la hemos venido haciendo. Y así vamos a ir creciendo nuestro cuadrado en cada casillita con 3 puntos altos y sobre los 3 puntos altos las 2 cadenitas de separación. Esto vamos a repetir hasta tener un cuadrado de 12 vueltas. Miren, amigas, ya está mi cuadradito. Están 12 vueltas. Y para que ustedes no se confundan al momento de contar, no se lleven de la parte de acá, sino más bien de aquí, que es más visible, para poder contar y saber si están las 12 vueltas. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y entonces aquí lo único que voy a hacer es recortar y vamos a rematar. Ahí está la base de nuestro centro de mesa. Ahora vamos a poner la segunda parte y lo hacemos con el hilo de color dorado. Miren, amigas, yo les había dicho que ahora nos toca tejer con el color dorado, pero me ganó la emoción y ya me adelanté a tejer esta parte. Pero no se preocupen porque del lado de acá es lo mismo. Pongan mucha atención nada más. Voy a voltear mi tapetito y nos vamos con el color dorado. Tanto de este lado como el de acá, ustedes van a contar la punta, el primer espacio y en el segundo espacio es donde comienzan el trabajo.
voy a pasar mi crochet y vamos 1, 2 cadenitas y luego ahí mismo vamos a tejer 2 puntos altos. Dos cadenitas, me salto al espacio siguiente y tejemos 3 puntos altos. Luego 2 cadenitas y en el espacio siguiente 3 puntos altos. Dos cadenitas y en el siguiente espacio 3 puntos altos. Dos cadenitas y así mismo en el siguiente espacio 3 puntos altos. Dos cadenitas y así mismo vamos a continuar con 3 puntos altos y 2 cadenitas. Dos cadenitas, 3 puntos altos. Dos cadenitas, 3 puntos altos. Es por eso que este camino de mesa es súper facilito, porque repiten todo el tiempo lo mismo. Vamos a la punta y tejemos 3 puntos altos. Dos cadenitas y 3 puntos altos. Y miren cómo queda. Ahora vamos a seguir tejiendo de este lado de la misma manera. Dos cadenitas y en cada espacio 3 puntos altos. Así hasta que lleguemos por acá a este cuadradito, ¿sí? Porque tomen en cuenta que igual al comienzo dejamos la punta y el primer espacio. Entonces terminemos la vuelta. Ya terminé mi vuelta y ahora volteamos el tejido. Y voy a subir con 5 cadenitas. Me voy al siguiente espacio y tejo 3 puntos altos. Luego tejo 2 cadenitas y me voy al siguiente espacio para tejer 3 puntos altos. 2 cadenitas y 3 puntos altos en el siguiente espacio. Dos cadenitas y 3 puntos altos. Y como ustedes ven, estamos haciendo lo mismo. Así que vamos a tejer así todo este lado. Y cuando llegamos a la punta, en el mismo espacio tejemos 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos. Luego volvemos a este lado y tejemos de la misma manera. Ya he terminado mi vuelta, pero ustedes si se fijan aquí, les quedan los 3 primeros puntos. Si yo les dejo así, va a ir bajando como gradas y yo no deseo que quede así, sino rectito como está de este lado. Para que eso pase, tenemos que hacer 2 cadenitas y en el primer punto vamos a tejer un punto alto. Y así va a crecer en forma recta las 4 vueltas más que vamos a poner, porque cada color van a ser 6 vueltas. Y en cambio de este lado ustedes van a ver que siempre van a terminar con el espacio. Ahí van a tejer 2 puntos altos y el punto tercero
lo van a tejer sobre la primera cadenita. Ahí va el tercer punto. Luego giran y siguen tejiendo de la misma manera que ya han venido haciendo. Entonces vamos a completar 6 vueltas del mismo modelo que estamos haciendo, con el mismo punto. Es decir, acá vamos a subir 2 cadenitas y si ven que está el espacio, entonces ahí van en el centro los 2 puntos. 2 cadenitas y en el espacio que viene lo mismo que ya estamos haciendo. Así. Entonces vamos a terminar, amigas, y completemos entonces 6 vueltitas con este color. Miren ya cómo va quedando. Aquí en la última vuelta nos queda cadenitas, pero no se preocupen porque luego vamos a pasar un borde de medio punto y esto queda planito y bien bonito. Ahora nos toca con el color vino. Y así mismo vamos a contar 1, 2, 3, 4. Aquí en el cuarto espacio subo con 1 y 2 cadenitas. Y luego ahí mismo 2 puntos altos. Me encanta esta combinación de colores. Súper navideña, súper bonita, cálida. Ahora vamos 2 cadenitas. Me voy al siguiente espacio y así mismo, 3 puntos altos. Dos cadenitas y 3 puntos altos. Con cada color, como les dije, vamos a hacer 6 vueltas. Así, con 3 puntos altos en el espacio y 2 cadenitas. Llegamos así mismo a la punta y tejemos 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos. Seguimos de la misma manera en este lado y vamos a contar el primer espacio, 2, 3 y 4. Entonces aquí es donde vamos a terminar la vuelta. Ya nos vemos ahí. He terminado ya mi vuelta con el color vino. Ahora volteamos el tejido y como les dije vamos a hacer lo mismo. Subo con 5 cadenitas y en el espacio que sigue 3 puntos altos. Dos cadenitas y en el espacio que sigue 3 puntos altos. 2 cadenitas y así termino mi vuelta. No se olviden que siempre en la punta van 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos ahí mismo. Seguimos tejiendo y como les dije aquí vamos a terminar porque tenemos 3 puntos con las 2 cadenitas y un solo punto sobre el primer punto de aquí, tal como hicimos acá. Vamos a completar con este color 6 vueltas. Miren, amigas, ya como va quedando. He terminado mis 6 vueltitas con el color vino. Ahora vamos a hacer otro grupo de 6 vueltas con el color dorado. Y después terminamos haciendo otro grupito con el color beige. Y como ustedes ya vieron que no es difícil, el resto les voy a dejar de tarea. Y no se olviden que vamos a contar 1, 2, 3, 4 espacios y ahí empezamos con el siguiente color. Subo con 2 cadenitas y luego, como ya les indiqué, tejemos ahí mismo 2 puntos altos. Luego 2 cadenitas y en el siguiente espacio
3 puntos altos. Así. Es súper facilito este tapete. Y no se olviden que en la punta van 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos. Vamos a terminar entonces 6 vueltas con el color dorado y luego con el color beige hacemos lo mismo. Contamos 1, 2, 3, 4, empezamos y seguimos con el trabajo. Ya nos vemos. Miren, amigas, qué emocionante, ya he terminado las 2 puntas en dorado y beige. Ahora vamos a ponerle un bordecito de medio punto para que quede más firme y se vea más bonito. Empezamos por aquí, por la puntita. Paso el hilo y tejo mi medio punto. Ahí mismo voy a tejer otro medio punto más. Y luego sobre cada punto voy a tejer medio punto. Así. Aquí están 3 puntos. Entonces van a ser 3 medios puntos. En el espacio 2. Luego viene 3 medios puntos porque está sobre cada punto. Ahora voy a pasar aquí a la parte de las graditas y aquí dentro de este primer punto voy a tejer 2 medios puntos. En el espacio 2 y dentro del punto alto 2 medios puntos. En el espacio 2 y en el punto 2. Miren cómo va quedando, qué bonito. Ahora vamos al último espacio. Tejemos 1, 2, 3 y 4 medios puntos. Tejemos luego en los 3 puntos medio punto sobre cada uno. Aquí tengo un espacio y ahí van 2. Ahora me toca sobre cada punto alto medio punto, es decir, 3. Así. Ahora tengo aquí el primer punto alto en color vino. Dentro del primer punto van 2. Es súper facilito, amigas, solamente tienen que ir coordinando la cantidad de medios puntos que van a ir sobre el borde. Aquí van 2. Dentro del punto van 2. Así. Dentro de este punto van 2. Es decir, que siempre, como ya ven ustedes, dentro del punto 2 y en el espacio 2, solamente 2, 2. Aquí en la esquina van a ir 4 porque serían los 2 de este lado y los 2 del que viene. Así. Y obviamente sobre los puntos altos van a tejer normal medio punto sobre cada uno. Así. Aquí en el espacio 2. Aquí vienen 3
porque tejemos sobre cada punto. Aquí dentro del punto alto van 2. En el espacio 2. Y vamos a seguir tejiendo de esta manera todo el borde. Acá obviamente van a ser 2 y 3. 2 y 3 porque ya nos topamos con los puntos altos. Y nos vemos en la punta. Miren cómo va quedando, qué bonito. Ya he terminado el borde y estoy en la punta. Aquí vamos a tejer 4 medios puntos. Y ahora vamos a seguir tejiendo tal como ya les he indicado en este lado de acá. Aquí van 3 medios puntos, punto sobre punto, y en el espacio 2 medios puntos. Así. Ya terminé este lado a partir de la punta y aquí me topo con los 3 puntos altos al último. No importa, pues voy a girar y dentro del punto van mis 2 medios puntos. Aquí viene espacio y vienen 2. Aquí viene punto y vienen 2. ¿Y si ven cómo queda bonito? Así. Estos puntos están de lado, entonces por eso van 2, 2. Así. Así. Estoy en la parte de las graditas. Aquí viene 3 puntos, entonces va punto sobre punto. En el espacio van 2. Y aquí vienen 3 puntos, entonces tejo 1, 2 y 3. Pero como está en la esquina, aquí mismo dentro del punto van los 2 puntos de este lado. Así. Es súper facilito, amigas. Así. Aquí vienen 2 y sobre el punto 1, 2 y 3. Así. Vamos 1, 2 y 3. Y dentro del punto los 2 de este lado. Y así vamos a ir tejiendo todo el borde hasta que llegamos aquí en la punta y ahí van 4 medios puntos. Seguimos tejiendo el resto tal como ya les indiqué y de la misma manera en esta otra punta van 4 medios puntos. Ya nos vemos cuando estemos al principio, donde vamos a poner solo 2 porque ya los 2 hicimos al comienzo. Ya terminé de tejer mi borde con medio punto. Ahora aquí, como les recuerdo, en la punta deben haber 4 medios puntos. Vamos a cerrar con punto deslizado y subo 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a tejer en punto piña otro bordecito. Entonces tejo un punto alto, pero no lo completo. Tejo otro y así mismo. Llego solo hasta la mitad del punto. Cierro y voy a contar 1, 2, 3 y cerramos con un punto deslizado. Subo 1, 2,
3 cadenitas y ahí mismo tejemos 2 puntos, pero solo hasta la mitad, así. Cierro y vamos 1, 2, 3. Vamos 3 cadenitas y ahí mismo los 2 puntos altos, pero solo tejidos hasta la mitad, así. Cerramos y vamos 1, 2, 3. Ahí cerramos con punto deslizado y vamos 1, 2, 3 cadenitas y punto alto hasta la mitad, punto alto hasta la mitad. Cerramos el punto y vamos 1, 2, 3 y cierro con punto deslizado. 1, 2, 3 cadenitas y así mismo 1, 2 y cierro. 1, 2, 3. Cierro con punto deslizado y subo con 3 cadenitas. 2 puntos a medio tejer, así. Así. Y cierro. 1, 2, 3. Punto deslizado. 3 cadenitas y así mismo. Súper facilito. Este borde es muy bonito y queda muy elegante. Miren cómo va quedando. Entonces así vamos a hacer todo el borde de nuestro tapete. Ya estoy terminando el bordecito y me faltan los 2 últimos puntos. Subo con 3 cadenitas, punto alto, pero solo hasta la mitad del punto y cerramos. Cuento 1, 2, 3 y cierro con punto deslizado. Subo con 1, 2, 3 cadenitas y vamos. Punto alto hasta la mitad y punto alto hasta la mitad. Cierro y aquí simplemente voy a cerrar mi punto aquí, donde empecé el primer punto. Y listo. Ahora vamos a recortar. Y eso es todo. Y vamos a perder este hilito con la ayuda de una aguja lanera. Ahí está nuestro tapetito. Quedó muy bonito, pero aquí obviamente por el espacio no lo pueden apreciar. Dentro de poquito les voy a mostrar cómo quedó. Miren, amigas, cómo quedó nuestro camino de mesa. Ahí se ve muy elegante, muy bonito. Ustedes pueden poner algún adornito en el centro, ya es a gusto de ustedes. Pero lo cierto es que con este tapete van a tener una decoración muy linda. Ahí les dejo entonces de tarea. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper bonito? Ya vieron ustedes la combinación de colores muy elegante y se van a lucir en la mesa en Nochebuena. Y también, como siempre les digo, aprovechen que es un tapete fácil de hacer para que lo hagan y ganen un billetito que no nos cae nada mal. Y si es que ustedes tienen una mesita redonda, les dejo aquí el video de un lindo tapete en forma de pinos, ¿sí? Para que aprovechen y lo hagan. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, amigas. Veo que seguimos creciendo y quiero cerrar este año, Dios mediante, con el botón de plata que ustedes me van a ayudar a obtener, porque es de toda la comunidad y yo estoy muy agradecida. Ya falta poquito para llegar a los primeros 100,000, así que por favor síganse suscribiendo, compartan mis videos, que es una manera de retribuir mi trabajo. Déjenme en los comentarios qué quieren tejer en esta temporada navideña para tratar de sacarlo más pronto el tutorial y hacerlo juntas. Y pues, amigas, yo no les canso más porque voy a seguir preparando la siguiente sorpresita que me están ayudando los duendes navideños. Así que ya nos vemos. Bye.